¿Lo repetís? Ahora sí. ¿Cómo están esta semana? Más o menos, post-control. ¿Cómo les fue el control? Vale. ¿Cómo fue el control? ¿Cómo? Chuta. ¿Y si vieron que no sirvieron los auxiliares igual? Pocos. Ya. Bueno, a veces la vida es post-control. Pero lo que aprendimos fue el integral de Riemann. Ideas integrales general les va a servir como transversalmente en todo, que fue como lo que les puse en el correo, pero esencialmente las aplicaciones se ven a lo largo como de lo que vamos a ver hoy, ya. Porque estas cosas, sacar áreas, sacar marcos, volúmenes, tienen más sentido en situaciones con magnitudes, eso es lo que en general van a ver en física, sus cursos de mecánica, y sobre todo después en electromagnetismo, donde después en CDD van a tener otras nociones de integral. Compartir con la base es muy importante y espero que podamos aceptar bien las cosas. Bueno, entonces, como les decía, las aplicaciones que tienen más sentido son aquellas donde la integral está escrita con sus límites. Esto es un poco muy duro, pero quería pedirles un poco de silencio, por favor. Ya. Hoy vamos a ver tres principales cosas. Vamos a calcular áreas, lo cual es lo que ya estábamos haciendo usualmente, pero ahora le vamos a dar como una interpretación, o sea, lo vamos a ver más gráficamente, porque al final calcular una integral es calcular una. Luego vamos a entender esa noción de calcular el tamaño de un espacio a algo más dimensional, que sería el tamaño de un Boltzmann. Luego vamos a verlo en otra cantidad que se puede definir antes de que corresponde al manto de las cosas, que es algo nuevo, a mi parecer. Y la P3 es una pregunta como contexto, y la P4 también, y es sobre aplicaciones, en particular para sistemas que varían con el tiempo. Ahí vamos a cachar, pero partamos de la base. Entonces vamos con la P1, donde nos piden calcular el área cerrada entre esas curvas. Hay dos maneras de hacerlo. No sé si se les ocurre cómo. Entonces, paso uno, cuando ahora en esta materia de integrales en contexto, como un significado, paso base, dibujar la cosa. Ya dibujar la curva, el volumen, lo que sea, para que ustedes entiendan cómo es la región que van a trabajar. Entonces, si se fijan, aquí es extraño porque tenemos dos curvas y una de ellas es y al cuadrado, no es lo que usualmente tenemos, que es y en términos de x. Aquí más bien tenemos x en términos de x, porque es al cuadrado. Y tenemos y para x. Ya, entonces, bueno, y además nos dicen que tenemos un sistema de dos curvas, y ahora tienen que como hacer un poco las cosas, no solo una ecuación, sino un significado en el plano cartesiano. ¿Ya? Y sabemos que x está en ambos casos entre 0 y 4. Entonces, nosotros tenemos que aprender a visualizar esto en el gráfico, o sea, en el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, ¿alguien me puede decir cómo se ve alguna de esas curvas? En el plano
Y aquí entran varias nociones que siento yo que nunca nadie las dice y como que uno se va dando cuenta de las tiene. Cuando uno dice plano X y, uno dice como implícitamente que el primero es el horizontal y el segundo el vertical. Cuando avancen en la carrera van a enfrentarse a otros planos en otros contextos. Por ejemplo, en electro se podrían enfrentar el plano voltaje con respecto a la intensidad de corriente. Y aquí voy con esto, a que importa el orden de los ejes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve alguno de estos curvas? En este plano X, Y. Efectivamente. Y una es la recta, que es la de abajo, que es Y igual a X. Eso significa que es la identidad, ¿cierto? Que para cada puntito que yo me pare en X, la misma altura va a estar en Y. Así que simplemente es la identidad. Y el otro, si lo queremos escribir en términos de X, no está tan explícito, a menos que se sepan cuáles. Pero si no, podemos recordar qué significa esta curva. Eso es, quisieran escribir y en términos de X, para que luego integremos en X. ¿Cómo escriben y en términos de X? Pegando. Significa que Y es igual a la raíz cuadrada de X, o sea que Y es igual a valor absoluto de X. Eh, bueno, me confundí. Le saco raíz, porque quiero despejar Y. Ah, ya. Aquí sale el tiro. Eso. Entonces, como decía el compañero, efectivamente es una parábola acostada, porque tenemos Y, tiene estas dos curvas. Tiene la curva Y igual a raíz de X, que es la raíz de toda la vida, para que va así. Esta es Y igual a raíz de X, y cuando tiene un signo menos es la que está acostada, que sería al otro lado, ¿cierto? Porque el signo menos refleja las cosas abajo. Entonces son esas dos curvas que pueden parametrizarlas, son otros conceptos, pueden parametrizarlas pensándola como una función de X o como una función de Y. Ya entiéndase que esta región es lo mismo que haber dicho es simplemente X. Pero es importante que ustedes como reconozcan esas distintas cosas. Bueno, entonces, eh, puede ser, pero lo pasé por el otro lado, ya mismo, y al final es así. Entonces, sí, es que uno le saca la raíz cuadrada a esta. Esto, uno le saca la raíz cuadrada y te queda ahí valor absoluto, es de X, y entonces, eso. Para que me salte como ese paso. Pero, sí. Sí, no sé, creo que estoy confundido con las nociones peruanas. Ya, pero, déjalo un rato y ahí lo vamos a ver. Simplemente es para ideas. Ya, bueno, pero es importante entonces como entender el espacio donde vamos a integrar. Y bueno, ¿dónde tenemos que integrarlo? Nos dicen el área encerrada entre las curvas, la roja, ¿cierto? Y la línea. ¿Entre dónde? Entre 0 y x igual a 4. Entonces, nosotros tenemos que primero entender dónde está 4. ¿Por qué importa? Porque este es solo un gráfico al ojo, entonces podría ser que ese 4, por ejemplo, esté antes de esta intersección o puede ser que esté después. Entonces, eso interesa. Entonces, cuando ustedes tengan dos curvas distintas, después de haber entendido cómo es la región donde van a trabajar, es importante que entiendan el punto de intersección. Entonces, veamos eso. Eh, entonces, el punto de intersección sección es, ¿cuándo es el punto de intersección? Cuando las dos curvas se igualan. Entonces, por un lado, tenemos, ya que lo estamos viendo y en términos de x, igualamos las y. Entonces,
en rigor estamos usando dos curvas distintas. Entonces, por una parte vamos a tener que la igualdad se va a tener cuando el raíz de x sea igual a x, y eso ocurre cuando si eleva al cuadrado, pásese para allá, queda eso, o sea, ya, o sea, estas cosas se igualan, coinciden en 0 y en 1, lo cual era esperable porque cuando la identidad da vale 1, la raíz también vale 1. Entonces, este puntito de acá, en verdad es 1. ¿Ya? Entonces, igual importa porque nosotros queremos integrar de 0 a 4. ¿Qué sigue? Ese es un punto de intersección y si ustedes despejan el otro con el signo menos, les va a quedar que va a ser, bueno, el mismo porque el signo menos se come al otro. Entonces, básicamente, ese es el punto de intersección y esa es la región que queremos integrar. Ya, yo di toda esa vuelta en el fondo para explicarles cómo que importa entender bien el área y qué es esta región que se comprende entre ambas curvas, es justamente el área encerrada acá. Entonces, nosotros lo que queremos calcular es esta área. Yo área la escribo como una A distinta para no confundirme, a veces aparece una A. Entre quiénes. Si yo quiero calcular ese pedacito chiquitito, ¿qué función quiero integrar? ¿Qué función quiero estar sumando todo el rato? Si yo quiero calcular esa área, tendríamos que integrar la resta, ¿cierto? Pero nos piden integrarlo entre 0 y 4. Entonces, nuestro dibujito es representativo. Más o menos, nos falta una parte. Calculemos. Pero también igual ustedes pueden llegar a integrarlo, como no es necesario que hagan el dibujo, pero según yo ayuda a calcular. Pero que se entienda que a lo que queremos llegar, al final el ejercicio es hacer eso, es integrar de 0 a 4. ¿Qué función? La función de la resta. Queremos calcular la parte positiva entre las restas de ambas cosas. Por una parte es la curva raíz de x, por otra parte es x. ¿Ya? Es como algo así a lo que queremos llegar. Ya, pero veamos bien este dibujo. Nos piden que sea entre 0 y 4 y nosotros lo graficamos entre 0 y 1. Entonces, por una parte aquí está 1, esta 1, esta raíz de x. Uy, y ¿dónde cayó un 2? Y acá está el otro. Entonces, aquí voy. Con que cuando nosotros integremos de 0 a 4, hay un comportamiento distinto entre ambas curvas. O sea, el área es distinto. Por ejemplo, acá, si yo quiero determinar esto, ¿qué función integro? La más alta menos la más chica. Porque quiero una cosa positiva. Pero acá también, pues, la más alta menos la más chica. Pero la más alta cambia en cada intervalo. Entonces, ¿por qué es importante y por qué vale la pena hacer el dibujito? Porque si no, tienen que entrar a hacer un análisis de signo. Primero, entre decidir ya, ¿con qué? Si es que no notan que pueden después integrarlo en Y, que lo sé después. Primero tienen que entrar a decir, ya, ¿con cuál tengo que integrar? ¿Con raíz de x positiva o con la negativa? Después de decidir eso, tienen que empezar a hacer un análisis de signos de la función valor absoluto de ambas. Primero de la raíz de x positiva menos x, y después o valor absoluto de la menos raíz de x menos x. Y entonces notar que hay un cambio de signo justo en uno, que es donde se intersecta, y después cachar cuál es mayor en cada cosa. Entonces, como que
demasiado según yo, y eso lo apaña mucho un dibujito bueno. Entonces, moraleja, hacer dibujito. ¿Ya? Entonces, al final, lo que queremos calcular son esos dos pedazos. Entonces, la área van a ser dos integrales. ¿Qué integrales van a ser? ¿Me lo dicen? La de la izquierda, ¿cuál sería? ¿Este pedazo cómo se llama? La integral de 0 a 1 Eso de 0 a 1. de x menos x. De raíz de x menos x, y esto lo estamos integrando con respecto a x. Y la otra que vamos a calcular, esto es el primer área, y esta es la otra área. Vale, área 2. Y esta es desde 1 hasta 4, porque eso es lo que queríamos calcular. Y ahora es x menos... Y bueno, de ahí para abajo, si te fijan, es resolver un ejercicio integral. O sea, no hay mucho más que hacer, pero lo vamos a igual. Entonces esto es muy directo, o sea, por una parte separamos por linealidad. La verdad es que yo soy la más susceptible de equivocarme, entonces la forma en que me equivoco menos es separando todas las integrales normales y eso cada vez que me quiero saltar un paso, no. ¿Por qué en la segunda cambiaste el signo? ¿El X menos la raíz? Ya, súper buena pregunta. Cambio el signo, porque si te fijas en nuestro dibujo, la identidad y la función más raíz de x tienen un cambio de signo en su comportamiento en 1. Entonces, si tú quieres calcular el área es una cantidad positiva. Entonces, siempre tiene que ser la más alta menos la más chica. Y aquí vamos a usar el resumen. Área es igual a la integral en algún intervalo de función mayor menos función menor. Ya, esos son paréntesis. Si ustedes no hacen el dibujito, están obligados a estudiarles el signo con el valor absoluto y según yo es una lata. Bueno, y acá hay que integrar esto. Por ejemplo, esto no se anula porque tiene límites distintos, ojo. Entonces simplemente hay que integrar. ¿Cuál es la primitiva? Y usan TFC, pues aquí todas las cosas son continuas, igual su comentario chico, así como por TFC, eso son otras cosas. ¿Cuál es la primitiva de raíz de x? Es más sencillo, la derivo me da raíz de x. 2x, 3 medios y 3. Muy bien. Partido de 3, sería partido de 3 medios. Al revés. Puede ser. Sí, porque es un medio más 1, 3 medios, 2 tercios. ¿Ya? La del TFC, 1, 0. La otra. ¿Qué función si yo la derivo me da x? Un medio de x cuadrado. Un medio de x cuadrado. Entre 0 y 1. Y ahora esto. ¿Qué función si yo la derivo me da x? Un medio de x cuadrado. Pero entre 1 y 4. Y después la misma integral, o sea, primitiva. Pero por TFC se evalúa en lugares distintos. El 1 y el 4. Entonces ahora hay que calcular esto. Entonces, estos 2 tercios de 1 a la cualquier cosa 1, menos 0, ya, menos un medio de 1 menos 0, más un medio de 4 al cuadrado, 16, menos 1 al cuadrado, 1, menos 2 tercios de eso, no sé, a ver cuánto es. Eso es raíz de 8, ¿no? Menos 1. 4 a eso, raíz cuadrada es 2, elevado a 3. Ya. Y una vez que tienen eso, ya.
esto también sea muy ordenados y ordenadas. Por ejemplo, hay veces en que arriba tienen que evaluar en cero y después tienen que restar menos. Entonces, no sé, como que a veces uno se puede equivocar muy fácil. Les recomiendo que sea muy ordenado y ordenado. Pero ahí entonces da 2/3, menos 1/2, más 8, o sea, más 15/2, menos 7 por 2, 14, 14/3. 2 menos 14 menos 12, dividido en 3 menos 4, y 7, o 14, 7. Ya, fija, la cosa era 3. Bueno, y eso. O sea, si se fijan, era como calcular la integral, pero verlo así es muy suave, según yo, porque lo conmigo. Pero, como les dije al principio, hay otra forma de hacerlo, que es como lo que nos dijo su compañero Tiro, que es como, ¿no? Es la parábola acostada. Hay una forma más fácil, no sé si más fácil, pero es como menos pasos, que es como verlo de la forma complementaria, que es que nosotros estamos acostumbrados de toda la vida, así como que nos enseñan desde que somos los más pequeños, que es, claro, y sí, porque uno llega a la U y le enseñan las cónicas, se da cuenta que a veces conviene ver las cosas para el lado. Entonces, si ustedes le llaman al eje horizontal Y, que esencialmente es como si viéramos el eje, pero desde el otro lado, algo así, como girando. Esto después lo van a hacer mucho en mecánica o ramos así en física. Girar el sistema de coordenadas. ¿Qué sucede? Que entonces tiene un poco más de sentido hablar las cosas como X en función de Y, porque al final siempre es la coordenada que está arriba. Yo la intento escribir en términos de la coordenada al lado. Entonces, en este caso, efectivamente, y hacer el mismo dibujo, o sea, pero es más directo decir al tiro que, sí, esa es esa coordenada. Es lo mismo que si lo pensaran vertical, pero es para la otra. Y la otra, que es X, igual a la identidad, y lo que uno hace normalmente es como, ya, si una coordenada es igual a la otra, significa que pasa por aquí. Y es básicamente el mismo problema, no cambia absolutamente nada. Es solo como la forma de interpretarlo, pero sin embargo, la integral sí va a ser distinta. Como la función que van a tener que integrar, porque la van a tener escrita en términos de Y. No sé si lo notan. A todo esto se cacha la diferencia, ¿no? Como acá nosotros estamos calculando esto como te digo en integral de Riemann, como viéndolo como rectangulitos así, a lo largo del eje Y, y acá también, pero de cierta forma estamos como integrando para el lado. Entonces son dos maneras de visitar una integral, esencialmente lo mismo, pero es importante que vean como esas dos opciones. Entonces, si este punto de intersección sigue siendo el mismo, ¿cuál sería la integral que hay que hacer? ¿Se cacha? La parábola no iría al revés, con el cambio de eje, como para arriba. Tenés toda la razón. Hice un cambio doble, entonces era como hacer lo mismo. Pero, a ver, espera. Sí, tienes razón. Como que cambié dos cosas, entonces, sí, pero así lo podemos ver. Tienes razón, tienes toda la razón. Solo que aquí como que lo expliqué al revés. Pero tienes toda la razón. Como le cambié los nombres a los ejes, en verdad deberían haber quedado en otro. Pero, bueno, ya. Y si lo quisiéramos escribir en términos de Y, o sea, si yo quisiera como verlo a lo largo de este eje, ¿cómo tendría que integrarlo? No sé si lo notan. No sé si como que lo ven. Como acá nosotros vimos la función que estaba más arriba verticalmente, ¿cierto? A lo largo del eje Y. A lo largo del eje de la variable dependiente. Esa está más arriba que esta. Pero acá, si lo vemos a lo largo de la variable independiente, ¿cierto? En este caso, X es nuestra, X lo estamos viendo como variable independiente. X, estamos viendo X en términos de Y. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues a ver, no me quedé corta de espacio.
¿Cómo se calcularía el área? Voy a hacerlo de nuevo. No sé si me cachan, que es como distinto si lo ven hacia el otro lado. Miren. Voy a quitar más espacio otra vez. Igual y queda. 3 x igual y cuadrado. 3x, este sí. Y esta altura es 1. Y si yo quiero integrarlo hasta, nos dicen, hasta que x sea 4, ¿cuál va a ser la altura en y? Si yo quiero traspasarlo al límite de y, también va a ser 4, ¿sí o no? No sé si lo ven. Lo quiero integrar hasta esta altura horizontalmente, verticalmente, también voy a estar integrando hasta esa altura. Se me quedó un poco escalado, pero bueno. Ya, entonces, en ese caso, ¿cómo vamos a integrar el área que se comprende entre estas dos curvas? Si es que lo vamos a mirar en torno a toda esta otra forma. Lo vemos como integrando para allá. Sí, ¿cierto? Como que la recta va primero, porque la estamos mirando de acá para allá, es como si nuestra cabeza estuviéramos mirando así. Un poco con el dibujo, sí. O sea, se enfoque por dibujo, pero la parábola como que está muy derecha, ¿no? Y debería ir un poco más. Sí, me quedo como no tan bacán. Vamos con el ahí. Eso es lo que no entendí, como con la parábola. ¿Cómo? O sea, me perdí un poco con el cambio que hiciste para... ¿Te lo dije? No, que me confundí. Ah, no, eso es como cambiar de coordenadas y trabajar como esperando lo de ti. No, les estoy mostrando como otra forma de ver el ejercicio, como que también se puede integrar hacia el otro lado. Es como eso solamente. Entonces, ¿me cachas? Sí, eso. Ya. Ya, entonces, si lo estamos viendo ahora, ahora vamos a integrar a lo largo del eje. ¿De qué eje vamos a integrar? A lo largo del eje Y. Entonces, ¿cuánto queda el área? Es el mismo dibujo de allá, solo que como que lo expliqué distinto. ¿Cuánto es el área? Si yo, en términos de integrales, pero mirándolo para allá. Como dijo su compañero, es como si esta recta fuera primero. Entonces, ahora me fijo en los límites del eje Y, voy de 0 a 1, y efectivamente la recta va primero cuando yo lo miro hacia allá. Entonces, sería Y menos ¿quién? Menos Y cuadrado. A lo largo del eje Y. Más la otra área. ¿Cuál área? Esta. Ya estamos en ¿sabes el área 2? Más la integral de dónde hasta dónde, de 1 a 4 justo coincidieron los límites porque está dado por esta recta que es la identidad, entonces era directo. Pero si yo lo miro acá para allá, la recta que está como, la curva que está como más antes es la parábola, entonces es así. Si ustedes integran esto, les va a dar exactamente lo mismo. Y lo más interesante de esto es que estas dos integrales esencialmente son lo mismo, salvo un cambio de variable. ¿Ustedes pueden llegar a eso? Un cambio de variable. Entonces, al que quiero llegar con esto a que, si se fijan en la integral, es muy sencilla de hacer. Pero la importancia de poder calcular lo que es una integral es lo nuevo en este caso. Así que eso con el uno, para que sepan, a veces les pueden poner una integral que es más fácil integrarla con respecto al eje Y que con respecto al eje X. Y les convenga por eso. Ahora vayamos con algo distinto, que es la que uno ve, que es sobre volumen. Pero primero nos piden calcular un área. ¿Sí? Hagamos eso. Hasta era lo que les expliqué, ¿o no? Se entendió que era como
darle una forma distinta o no, no se cacha. Sé que es como distinto de ver al principio, pero convénzate de que es como lo indican estas flechas. Aún. Ya, ahora en el problema B, vamos a calcular tres cosas sobre una función. Su área en una región determinada y volúmenes. Entonces, la región que nos dan, o sea, la función que nos dan, no le puse dominio, pero llega a los reales, es una función escalar, le toma un x y lo que hace es la asigna a x y por esta cosa. Ya. Y nos dan una región que son para ordenado, x barre entre 0 y 2, y es la región por arriba del eje 0 que está bajo de P. Básicamente, esto es un nombre para el área de la curva. El área bajo la curva. ¿Sí? La B, no sé. Sí, no se dice, no sé, tengo que ver. No, es que se me pasó escribirlo, pero en general si no te dicen, asume que es lo real. Sí, eso. O sea, en general te lo van a decir, solo se me pasó escribir. Sí, sí. En general lo que suelen especificar es el dominio. Pero en este caso todas las funciones van a llegar a... Ya. Entonces esta región, como les dije siempre paso uno, entender qué es la región. Bueno, si ustedes lo grafican, y se dan cuenta que esta función, como solo toma elementos positivos, y la raíz es positiva y x va a ser positiva porque toma elementos positivos, va a hacer esto, pasa solo por el eje superior, semieje superior, y también como su dominio es de 0 a 2, también va a estar en esta parte, que llega de 0 a 2. Entonces, básicamente, bueno, y esta cosa, ¿se les ocurre cómo es ese gráfico? Sí, es. Hacia arriba, ¿cierto? Sí. Más o menos. O sea, es que, si se fijan, el orden de esto es cuadrado, es un medio y es x. Entonces queda x más un medio. No va a ser tan planita, va a ser un poco más así, más o menos. Pero no debería bajar después. Como, Eh, como llegáis hasta el 2, le va a crecer después. Sí, por eso es lo que dicen eso. Para que lo pienso. Así como que la verdad es como igual como así de tan chico, como que un punto igual se va a ir para abajo. Sí, es cierto. Como que lo que pasaría si fuera negativo es que ir para abajo. No, siquiera sin determinar. Pero al final lo que importa es que la cosa no va decreciendo así es. Al final es como para que tengan como este gráfico más o menos representativo. Dejémoslo como así. Ya. Y básicamente lo que nos piden determinar esta región es simplemente esto, como esa es la región E. Y nos piden determinar el área. Y el área no es más que el área bajo la curva. Como muy directo. ¿Sí? ¿Sí? En x igual a 2, la función no se hace 0. Quedan 0. A ver. Se quedan 0. 0. Y el 0 vale raíz de 2. Y ahora sí es real. Eso. Ya, bueno, pero es esa área. 0, 0, 0. Hoy, no sé, chiquillo, estoy mal. O sea, yo no está mal. ¿Saben qué? Yo voy a ser sincera con ustedes. Yo cuando hago esto antes, lo meto a espera para que sea más rápido. X raíz de 2 menos X. Efectivamente era con usted. Ya. Había que entender el área. Y esta es la región. Y bueno, la parte 1 solamente es calcular el área bajo la curva, ¿ya?
Entonces el área bajo la curva que va a ser representar el área de esta región es simplemente integrar desde 0 a 2 la función. No, no es nada, no sé si quieren hacerlo. Vamos a hacerlo muy feliz. Ya, ¿cómo resolverían esta integral? Con un cambio de variable, ¿cierto? Ya, muy bien. Muy cortos. Entonces, vamos a hacer cambio de variable, u igual 2 menos x, de u es menos de x, así que me tiro un signo menos. Y como este es de c, ahora también tengo que cambiar los límites de integración. Entonces, si x vale 2, ¿cuánto vale u? Ahora u vale 0. Si x vale 0, ahora u vale 2, ¿cierto? Estamos haciendo cambio de variable con límites definidos. Y con este signo menos, de acá se nos van a dar vuelta los límites. Así que como que lo voy a ver aquí que se dan vuelta. ¿Lo ven eso, cierto? Que por el signo menos acá. Entonces eso es la integral desde dónde hasta dónde. De 0 hasta 2. De x va a ser 2 menos 1 por raíz de u. De u. Bueno, y aquí de nuevo, separando, el x queda 2 menos 1. Entonces lo separamos de forma lineal, va a quedar por una parte la integral de 0 a 2 de u, de raíz de u menos la integral de esto por esto, y eso es u a la 1 más 1 medio, 3 medios de u, y de nuevo, aquí esto va a quedar esa más 1, la primitiva, ¿cierto? Es 3 medios, la vuelta, 2 tercios, u a la 3 medios, de 2 a 1, menos. Y ahora esa, 3 medios más 1, eso es 5 medios, dado vuelta 2 quintos. Primitiva de u, 5 medios, de 2 a 0. Y ahora hay que calcular esto, y bueno, ahí esto vale 1, no mentira, vale 8 menos 1, 7. Como les decía, no soy la más experta en hacerlo en la mente, así que solo lo hago. Aquí si ponemos un 2, les va a quedar 2 elevado a 8 a 3, eso ponzo, en raíz 4, en la parte. Menos 1. Y acá de nuevo, 2 elevado a 5, 32, raíz de 31. Menos 0. Ya, y filo, da un número 9, cada una cosa. Pero solo calcular un área. Y en realidad lo más relevante es cómo llegar hasta acá. Y ahora viene un concepto como nuevo, que es lo de calcular un volumen engendrado. En este caso nos piden calcular el volumen en torno a ambos ejes. ¿Ustedes cachan cómo se hace eso? ¿Se les ocurre cómo visualmente cómo se calcula? Y en verdad eso es como lo que más me interesa explicar. Lo otro es esa integral que ya conocí. No sé que alguien me iba a preguntar. Ya miren. Vamos a hablar esto rapidito. O sea, miren. Ustedes tienen una función. Cualquiera de esas funciones. Y les dicen, calcula el volumen del sólido centrado en torno al eje. Ustedes tienen que usar la fórmula. Integran del límite inferior al límite superior. ¿Y acá qué ponen? ¿Se lo saben? Y por la raíz, o sea, por la función, al cuadrado. Ya hizo todo. Y como que podríamos hacer este ejercicio como con él. Pero
me parece que lo más interesante es entender de dónde viene esa fórmula para que no te les olvide el día del control porque quizás no se la dan o no sé, o sea, y si se fijan lo que queda es solo como integrar cosas que ustedes ya saben. Lo valioso es entender cómo sacarlas. Entonces, es una idea nomás, como para que se la guarden y nunca se les olvide. Si ustedes tienen una función, siempre apáñense los dibujitos con funciones crecientes por algún motivo. Tienen una función así. Si yo la hago girar en torno al eje X, hasta hay que tener un poco de imaginación. Importa porque a veces hay funciones más complejas. Por ejemplo, esto, que quieran rotar en torno al eje X, va a depender del volumen que quieran generar, las cosas que van a tener que rotar o no. Entonces, por eso importa que puedan imaginarse cuál es la cosa que se está generando. Si, por ejemplo, yo voy a integrar de A hasta B el sólido en rotación que se genera cuando giro en torno a este eje horizontal, ¿qué se me va a formar? Como un ladrillo como trapezoico, ¿sí o no? Va a estar girando así súper rápido y se va a formar como una cosa como así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos exactamente qué es lo que se forma? Este es el método de los cilindros. Básicamente es como, ustedes toman un cilindro acá, el tiro les digo por qué es un cilindro. Y esto es como que ustedes lo tienen que reflejar con respecto al eje X. Y la idea de pensar esto es que esta cosa sea muy chiquitita, sea como un infinitesimal, y eso uno le llama T. Pero ¿cuánto vale esto? El alza va a ser de X. ¿Y cuánto va a valer la altura? Va a valer f de X, ¿cierto? Justo la... No estaría, o sea, sería por ¿Qué cosa? altura por no. ¿Altura por 2? Ah, ya, claro. Lo estoy viendo. Pero sí, es cierto. Si lo viéramos entero, sería la altura por 2. Pero yo lo que quiero como ejemplificar ahora solo lo de arriba. Ya, esto es como, intenté hacerlo como menos cargado, pero parece que se notó. Pero como que imagínense que lo de abajo no está, solo lo de arriba. Ya, bueno. Entonces, ¿cómo se genera, cómo se engendra mi volumen? Ya está la parte importante. Que si yo estoy haciendo girar esto, yo si observara justo como de frente desde acá, ¿qué voy a estar viendo? ¿Se lo imaginan? Un círculo. Un círculo, estoy haciendo un círculo. Uy, un círculo. Entonces ahora, esto es lo que ve ese ojito. Nosotros vemos un círculo, ¿de qué radio? Del radio, de radio f de x. Y eso es lo que nosotros vemos así, que se va formando, que va girando. Y es la profundidad de ese círculo que estamos viendo es de x, ¿cierto? Entonces, como que en ángulo ahora sería como que al final tenemos esto así, de x, y entonces f de x, y por lo tanto, si yo quiero el volumen, necesito el área de la cara y la multiplico por la profundidad. Por eso, el volumen con respecto al eje X es, bueno, este es el volumen infinitesimal. Entonces, un volumen infinitesimal, un pedacito de volumen, es el área de este cuadrado, o sea, de este círculo, que es pi por el radio al cuadrado, por el ancho. Entonces, este es el área del círculo, esta era la altura, pueden llamarle. Y por eso, la integral de volumen es la integral entre los ejes definidos de ese diferencial de volumen, que es el que está arriba. Entonces, ¿por qué me di el tiempo de explicarles esto otra vez? Porque cuando estemos analizando funciones de volumen, importa que sepan mentalmente cómo engendrar las cosas. ¿Ya? Así que con esa explicación, calculemos lo que nos pide el ejercicio. Que es básicamente hacer la integral de eso, como usar la fórmula, ¿no? Pero es importante que se la sepan de memoria. ¿Sí? Ah, sí. Que eso, o sea, tú eres como, entonces, que me gusta contar sobre eso como que vas a la función.
Porque te iba a preguntar qué era el efecto que es la función directamente, la que nos define. Claro, la que te define. Pero mira, por ejemplo, Si fuera como solo una función, vendría a ser reemplazar como en la fórmula y nada más. sí, pero hay un problema que agregué después de que lo mandé a imprimir. Que si lo ven en el celu, es la parte C de la P1. Ahí nos vamos a enfrentar a dos funciones y va a cobrar más sentido porque les digo que es importante el índice. Pero buena pregunta. Ya. Bueno, entonces, si se fijan, es solo hacer como una, una integral, ¿no? B1, B2, BOX, por definición, es el área de un lugar a otro de estos cilindros, ¿cierto? A de X. Bueno, y a mí me gusta hacerlo por separado. F de X es X 2 menos X. Entonces, F cuadrado de X va a ser esto al cuadrado, ¿cierto? Y el cuadrado se pasa en ambas potencias porque es una multiplicación. Queda así que estos dos, X cuadrado menos X cubo. Y entonces el volumen va a ser, nos dicen literal, bueno, no nos dicen, pero si mi volumen está generado entre 0 y 2, en ese lugar va a estar engendrado. Entonces en este caso lo que me siento es como, puede ser una pelotita o como un balón. Y acá esto va de 0 a 2, de pi de eso. Voy a escribirlo, en verdad lo voy a separar al tiro. Ya, 2pi de 0 a 2 de x cuadrado de x menos pi de 0 a 2 x cubo de x y acá. Y ahora ocupa el TFC. ¿Cuál es la actividad de esta? Un tercio de x cubo de 0 a 2 menos pi por ¿qué cosa si la derivo me da eso? Un cuarto de x cuadrado a la cuarta 0 a 2 y acá esto sería 8 menos 0 8 y 8 por 2 eso es 16 tercios. Y acá 2 elevado a 4, no, pues sería. Sí, pues 2 elevado a 4. 8 por 2, 16. 16. Eh, Menos 4 pi. Ya ahí da un número, o sea. Eso. ¿Ya? Pero lo importante al final era como recordar que eso es lo que vale el volumen engendrado en torno al eje X, que les puede tocar quizá una integral un poco más difícil. Y ahora nos piden el volumen engendrado en torno al eje Y. Entonces, vamos a hacer el mismo razonamiento. ¿Me cachó? Al final es como, pueden verlo así. O pueden aprenderse cómo deducir la fórmula. De nuevo, yo no me sé la fórmula, pero se hace intuitivo, así que siempre lo pueden reconstruir. Ya, y ahora si quiero calcular algo en torno al eje Y, la fórmula es parecida. Quiero ver algo. Ya sé. Es 2πx, 2πx f de x, a de x. Entonces, de nuevo, pueden solo saberse la fórmula o podemos intentar entenderlo un poco, darle un poco más de sentido. Ok. Ya, entonces, cuando queremos ver la rotación en torno al eje X, o sea, Y, tienen que imaginarse que el eje Y que está girando así, verticalmente. Entonces, yo tengo una función, ya en general sirve como con una función creciente, como les decía. ¿Qué es lo que van a ver? Si esto gira, van a ver como un estadio, ¿cierto? Como un plano, si eso quieren. Se va a ver así.
Más o menos, ya mis habilidades lingüísticas se lo imaginan, ¿cierto? Dando. Bueno, y nosotros queremos saber cuánto es el volumen de esta cosa. Ya, ¿se les ocurre cómo, de dónde sacamos eso? La idea es cómo hacer este mismo razonamiento. Entonces, quiero pararme en un punto y un poquito más allá, o sea, tomo un diferencial de un pedacito infinito. ¿Sí? Esa línea de A hacia la izquierda no debería ser, ¿verdad? Eh, o sea, sí, o sea, es que depende, es que quise como darle como una perspectiva, pero O sea, quizá abajo se ve el círculo. sí, quería que se viera como en Si lo perspectiva. vemos de frente, se ve claro. Efectivamente, si lo vierais de frente, si lo vierais como un corte perpendicular, se va a ver claro, pero quería como darle una profundidad, pero es que siento que si no, no se cacha, pero sí, de frente a frente se ve como un plano, pero si lo vemos como un poco en perspectiva, va a haber como una curva, y ahí para que sea un poco más simétrico. Así. A ver, ¿ya? Básicamente tienen que imaginarse como que hay una varita, así como un lápiz. Es como si tuvieran un lápiz así que va girando así. Eso no. ¿Ya? Entonces ese lápiz va haciendo esta como trayectoria redonda y deja una área que va barriendo. Entonces, ¿qué es esa área? ¿Cómo la podemos relacionar? Bueno, ya está la fórmula, pero ¿cómo se podría deducir? Al final yo quiero un volumen infinitesimal, y un volumen siempre es área por largo. Ya tengo el largo. Lo que me interesa saber es cuánto es lo que yo estoy barriendo. No sé si lo logran ver. Este es mi largo. Entonces yo quiero como esta área que se genera, que si yo la viera como, le hiciera como un corte así, esta área va a estar como en un ángulo. Si ustedes le hicieron un corte así, horizontal, va a quedar una área completamente cuadrada, y esa área completamente cuadrada va a tener como esta pinta. Si lo vemos ahora como desde arriba. Si lo vemos desde justo arriba, ¿qué observamos? Vemos como un, una circulación, ¿no? ¿De casa no? Como lo que te... Ah, ya. Eso. Y vemos unos círculos de radio X. Veo este círculo y después veo un círculo externo que está separado por el de X. Entonces esto es lo que me refiero, que si se imaginan como, no sé, el Coliseo romano, y ustedes le hicieron, ¿cierto? Que es como así, pues tiene como una guatita. Si ustedes le hicieron un corte así horizontal, van a ver algo que no tiene un ángulo. Y esa cosa que no tiene un ángulo es simplemente un círculo que tiene un hoyito dentro. Ya, y ahora lo que nos interesa saber es esta área. Entonces, ¿cuánto vale esa área? Por una parte vale esto, y por otra parte, ¿cuánto vale su largo? Es como si esto yo lo estiro. ¿Cuánto es el largo de esto? De esta... ¿Cómo? Esa- Afuera. Pero sí. Que al final es 2πx, y si multiplicamos todo eso, nos da que es 2π f de x de x. Y por eso, un diferencial de volumen vale eso, por eso esta integral vale eso. ¿Y por qué importa? Ah, pero me faltó el x. Esto es. ¿Y por qué importa? Porque cuando tienen función, más de una función, las cosas se ponen extrañas, entonces como que vale la pena de repente graficarlo, ver cómo se inserta cada uno, pensar qué va a pasar como en el sólido que está girando y entonces ocupar la fórmula. ¿Ya? Ahora simplemente aplicamos esa fórmula
a calcular el volumen engendrado en torno al y de esta función. Es como fue, va a ser solo una integral. Ya. Entonces, el volumen de uno de es volumen se lo multiplica de la fórmula bacán integrada. Entonces, bueno, x por la cosa va a ser x por la función y la función es. Entonces va a ser, voy a separar al tiro las integrales como las constantes. Bueno, no hay mucho que separar, pero bueno, voy a tirar para el piso. ¿Y de dónde a dónde hay que integrarlo? Eso sí, el volumen es aislado. Y lo estamos viendo en X. Los límites de integración, ¿cuáles serían? Están integrando en X. Y les piden, y saben que bueno, la borré, pero la región que está en el enunciado es de X entre 0 y 2. No. No. Cuando uno calcula el volumen, solo le calcula como el pedazo a eso, y el 2pi en este caso se encarga como de hacértelo girar. En el caso vertical, tú solo le calculé como el f cuadrado y el pi como que se encarga de hacerlo original, por así decirlo. Solo hay que integrar en el pedazo que te entiendo. Entonces, 0, Sí. Solo era como para preguntar cómo se cachar, me van a entender. Pero sí, esencialmente siempre es mandar integrar en el enunciado. Ya. Bueno, y esto es x cuadrado, x menos 2 menos x. Ya. Una integral. Esa la podríamos haber hecho, no sé, hace 2 semanas. ¿Cómo se resuelven esas integrales? Claro, simplemente cambio variable. Em, y miren, lo vamos a hacer hasta el cambio variable y lo otro se lo tengo, porque en verdad solo evaluar los números, a menos que quieran hacerlo, pero el cambio variable es, como esto nos molesta, decimos u igual 2 menos x, así que x es vaya 2 menos 1. Entonces el de u es menos de x, mismo cambio variable de antes. Y ahora los límites, si x vale 2, entonces u vale 0, y x vale 0, entonces u vale 2. Y con este signo menos se van a dar vuelta las cosas. Entonces, queda de nuevo de 0 a 2, pero ahora de un polinomio 2 menos u al cuadrado de raíz de u. Y acá conviene, ¿qué haría? Para integral. ¿Sí? ¿Qué hiciste ahí cuando dijiste lo de que con el signo negativo se dan vuelta? Ah, mira, que lo que hice fue que yo siempre anoto como primero el límite superior de la nueva variable. Entonces, tu nueva variable es u igual 2 menos x. Sí. Si x vale 2, nueva variable va a valer 0 cuando x valga 2. 0. Y lo mismo con la otra. Si x vale 0, tu nueva variable va a valer 2. Muy bien. Pero si te fijas, el diferencial total de u con respecto a x es menos de x. Entonces, cuando tú pongas de x, va a ser menos de u. Entonces, a priori esto te queda sí, pero el signo menos alto que la integral te da vuelta el. Sí, pues, entonces a eso me refiero con que te lo hago. Y acá, número. ¿Cómo harían esa integral, por ejemplo?
es polinómica, separar el cuadrado binomio, separar las constantes. Aquí les va a quedar un u cuadrado por u, eso es u elevado a 2 más un medio, u elevado a 5 medios. Después la primitiva va a ser 7 medios por x a la 7 medios, y así, y es como evaluar. Entonces, como les digo, al final la parte de trabajar es como algo que ustedes ya han hecho, que ya conocen, ya han calculado integrales más difíciles. Lo que importa es cómo entender de dónde viene la fórmula y cómo se puede usar. ¿Ya? Ahora si quieren lo calculamos. O hacemos otro ejercicio. Otro ejercicio. Ya, ahora. Y ahora les voy a pedir sí que vean el enunciado que les subí porque agregué otra pregunta que no estaba cuando mandé a imprimir. Entonces, a ver si la ven. Es tomado. Y ahora el ejercicio es el que prende el enunciado del online, es el que le decía a su compañero que tenía como cosas con dos rectas. Entonces, entonces la P1C está en el PDF. Nos dice que consideremos la región R limitada por las curvas y igual m de x y igual x cuadrado con x positivo. Y hay que encontrar m positivo, o sea, este m no es conocido a priori, tal que los volúmenes de revolución en torno a ambos ejes sean iguales. ¿De quién? Del volumen comprendido entre ambas. ¿Ya? Cuando no les digan en general es porque es de lo único que tiene sentido en ese caso. Estas curvas. Ambas. ¿Ya? Entonces, esencialmente hay que calcular, o sea, por ejemplo, ¿cómo harían este ejercicio? ¿Sí? Es como para cuando está la pregunta que me hiciste, o sea, ¿Sí? ¿tiene sentido que el límite de integración superior sea menor que inferior? Cuando entendemos la integral como un área, no tiene sentido, pero son propiedades que nos permite la integral de arriba. Así que sí tiene sentido matemáticamente el tema. Fíjate. Ya, pues, entonces, por ejemplo, ¿cómo harían este problema? Les dan esa región dada por estas curvas, sabemos que es positivo, y tenemos que encontrar un m tal que los dos volúmenes sean iguales. ¿Qué podrían hacer? Para despejar una constante o incógnita necesitan una ecuación. ¿Sí? ¿Dónde está esa?
Sí, ese la sé. Está en el PDF. Sí, sí, es que lo puse después de imprimirlos. Pero este es el enunciado, literal, dice lo mismo. Dice como tenéis dos curvas, X positivo, encuentre M tal que, con todo por saldo. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde encuentran M? ¿De dónde lo tendrían que sacar? Se me ocurre que podríamos hacer como el mismo proceso de antes para sacar como un área que tenga dentro de la variable, luego sacar como el área de revolución. Ahí, en ese punto, cuando tengamos ambas áreas, es como el... O sea, si yo quiero que esto se cumpla, estas cosas sí o sí van a ir porque son las que definen el volumen de revolución y de ahí despejo M, simplemente. Ya, súper bien. Entonces esa es la idea. Ya. Ahora, yo les dije, en esta parte del curso ustedes necesitan empezar a visualizar las cosas. Entonces, visualicemos qué está pasando. Entonces, ya, se va a hacer un pelito más grande. Tenemos el eje Y, el eje X. Ya. Y por una parte tenemos Y igual M de X. ¿Cómo es esa curva? Esta. Este es Y este es X. ¿Cómo luce igual M de X? Ya, simplemente una función lineal que pasa por el centro. Entonces, esta es igual M de X y la otra es igual X cuadrado, que es una parábola, pero X es positiva, o sea, X es 0 o más, entonces en verdad va a ser como un bracito. Ahora, paso 1, entender la región, dibujarla. Paso 2, si tengo dos curvas, veo todos sus puntos de intersección. ¿Cuáles son sus puntos de intersección? Ver los puntos de intersección les sirve para cachar si su gráfico es representativo o no. Por ejemplo, cuando hicimos la primera pregunta, me faltaba como un poco de espacio para lograr integrar donde hacía sentido. Entonces, estas dos curvas son iguales cuando... cuando ¿Igual a él? sí, en X igual a M, al ojo, claro, es una raíz porque cuando X vale M, está bien. Cuando X vale M, la parábola vale M cuadrado y la recta vale M por M, que es M cuadrado. Y otra raíz sería 0. Ahora, ¿cómo pueden cachar que solo hay dos intersecciones? Por el grado de esto. Al final, ver la intersección es encontrar las raíces de un polinomio. Se tiran al otro lado. Si el grado es 2 de la cosa más alta, hay dos raíces. Entonces, es simplemente, o sea, si lo digo como en otro código, ¿no? Sí, es como para que no sea tan fome. Al final es como, solo resolver esa ecuación y eso es, como habíamos antelado, es 0 o M. Entonces, esta es la región R. ¿Ya? Entonces, ahora hay que visualizar un poquito más. ¿Cuánto vale el volumen de revolución en torno al eje X de R? Primero lo vamos a ver así. ¿Cómo se calcula? Entonces, bueno, cuando tengan cosas más complejas, no es necesario que empiecen, no, es que si tomo un diferencial chiquitito y empiezo a caber el área, no, ya, eso como que lo hice una introducción como para que entiendan la mentalidad que hay que tener para resolver. Estas cosas pueden usar la fórmula nomás, ¿ya? Pero
es importante que noten de qué forma vamos a construir este volumen. Esto es como en la PAES. De repente cuando querían sacar una área de polígono irregular, lo hacían como formando áreas de cosas que ustedes conocen. Acá también, solo que todas son cosas que no conocemos su volumen normalmente, pero si las calculamos a través de integrales podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo construyo el volumen de esta cosa rara que es como, no sé, una banana en torno al eje X? ¿Cómo lo hago? Tienes que imaginarte como si lo estuvieran esculpiendo en la silla. Como que tienen que sacarlo de la parte, ¿sí? ¿Sí? Podríamos sacar el volumen de la función lineal y después restarle el volumen de lo que queda por afuera. Exacto, súper bien. Como no es literalmente integrar la de más arriba, sino que para formar el sólido en revolución, primero debo integrar el cono grande, que me va a dar algo sólido, pero esto tiene una guatita. ¿Y cómo se la saco? Quitándole el volumen que queda por dentro, que ¿cuál es? Ese volumen es el volumen que se genera por revolución del área bajo la curva de la otra cosa. ¿Ya? Que según yo, no es obvio cuando uno se empieza a aceptar este tipo de cosas. Entonces, esto es igual al esto de, vamos a llamarle de m de x menos el volumen de y. ¿Sí? Ya que si se fijan al final del día era simplemente calcularle el volumen, que lo voy a reemplazar. Entonces, esto por definición es de 0m, como la fórmula es pi por el área al cuadrado, o sea, la función al cuadrado. De 0 a pi de m de x al cuadrado. Me comí un pi, parece. Menos pi por el otro volumen. Hasta acá. De 0 a m de x cuadrado. Ya, que como les decía al final del día, era simplemente calcular el volumen del en revolución de la función resta de la más grande a la más chica. Entonces, era m de x menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces ustedes pueden usar la fórmula que quieran. Lo pueden ver al tiro como una recta o pueden verlo como la construcción de distintos sólidos en revolución. Lo personal se me hace más fácil verlo así. Pero si no, simplemente pueden usar, usar la fórmula. Pero es más entretenido verlo con formas. Bueno, y acá hay que integrar esto nomás. O sea, ¿cuánto va a dar? Me va a quedar, vamos a actualizar el x cuadrado, me va a quedar m menos 1, pi. Va a integrar de 0 a m, 1 menos x cuadrado. ¿Y acá? ¿Sí? Pero cuando tú haces el volumen de x, o sea, el segundo, ¿Sí? se supone que tiene que ser x al cuadrado o tiene que ser x nomás. Es x al cuadrado. Ah, pero yo te voy a asumir que después se lo colocan al cuadrado con la fórmula. Yo no entendí muy bien cómo. Uy, sorry. No sé cómo me traspapelé. Era x cuadrado todo el rato. Sí, sí, sí. Se me pasó. Se me pasó lo que estaba haciendo. Ya. Se me pasó el sorno, no. Entonces hay que hacer un poquito más de trabajo. Sí, yo me acordaba que había que hacer un cambio de variable y no estaba ayudando el cambio. Sí. Ya, pero es solo esto. Y es, o sea, no es necesario hacer un cambio de variable, ¿verdad? Pero no queda tan bien. Pero y ahí es eso por un tercio de x al cubo, 0 a m, menos pi por un quinto de x a la cuarta, a la quinta, 0 a m. Como que dice la primitiva. Eso es un numerito. Por una parte, y este resultado nos va a quedar en términos de m. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con respecto a este y. Lo voy a hacer en la pizarra de allá para que. O bueno, vamos a sacar por verdad.
Y ahora yo quiero engendrar el volumen en torno al eje Y. De esa cosa, ¿qué función tendría que, cómo lo armo? O sea, ¿qué volúmenes tengo que hacer? Aquí es levemente distinto. Ahora está girando en torno al eje Y. Entonces, ¿de acuerdo? Es exactamente la misma idea que les dije al principio. Cuando integramos como en torno a X, hay que mirarlo como de arriba a abajo. Y ahora lo vamos a hacer en torno a Y. Entonces hay que mirarlo como de izquierda a derecha. O sea, no, de derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, acá, si yo estoy engendrando esto con respecto al eje Y, está girando así, ¿cuál es el volumen más grande? El engendrado por, claro, el más alto es por el de la parábola, ¿cierto? El de la parábola le quitamos el otro. O lo que pueden ver es como que vimos acá en el lado izquierdo de esta pizarra, es simplemente decir como ya, a la que está más acá le resto la otra y lo intento. Están las dos formas de verlo. Pero, insisto, como ahí lo que se les haga más fácil. A mí se me hace más fácil construir. Entonces, esto va a ser el volumen con respecto al eje Y la, de la parábola. Claro, de la parábola. Y a ese le vamos a quitar el de la línea. Acá se ocupa la formulita. Entonces, esto da 2pi por la variable. Entonces, ¿de dónde? De 0 a 2, ¿era? Ah, no, de 0 a m, de la variable, por la función, menos 2pi de 0 a m de la variable, por la función. Y, como les decía, esto es lo mismo que haberlo integrado como de un principio. La de más a la derecha, con respecto al eje Y, siempre es la de la más a la derecha, restado la que está más a la izquierda. ¿Sí? No, no lo podéis como resolver como por linealidad, como separado ya, si ya Sí, solo que esta parte lo hago como para ilustrar aún más de que eso es eso. Que en verdad, sí, o sea, como que al tiro, ¿cachai? Como eso no es necesario anotarlo todo, lo hago para que se entienda, pero ver eso y al tiro, como ya, grado 3, lo digo por el grado superior, X a la cuarta, de M a 0, lo mismo. Y acá queda con una M, al cuadrado, lo elevan a 1 más, y así. Y si ustedes resuelven eso, les va a quedar una expresión en términos de M. Si lo evalúan acá también, o sea, allá también es una expresión de M, después lo igualan y este está. Eso es secundario, o sea, eso es álgebra. Lo que me interesa es que como que visualice que hay distintas formas de integrar volúmenes. No es tan como, siempre voy a restarle una a la otra. Igual hay que pensar un poquito. Ya. Y con estos poderosos tópicos que me quedan, me gustaría visitar una última idea, que es respecto a la idea de integrar usando otro eje, lo voy a hacer muy rápido, que es integrar con coordenadas polares. Eso tampoco está en la Argentini, pero si lo ven en su PDF, en la pregunta D de la parte 1, les dicen, calcule el área de la región entre, es una función de teta, que vale 2 por 1 menos coseno de teta, y el círculo de radio rho igual menos 6 coseno de teta. O sea, no es radio, pero es ese círculo. Ustedes tienen que pensar lo mismo que hizo la álgebra, para estudiar un rho. Básicamente es como un radio cuya posición va a ir cambiando según el ángulo que yo le dé. ¿Por qué me interesa contarles esto? Porque cuando ustedes tienen una ecuación de este estilo, en realidad se interpreta como está en coordenadas polares,
no tienen que pensar, el row es como el Y, o es como el... No, esta cosa va cambiando angularmente. Entonces ustedes, es como algo que va evolucionando en el tiempo. Entonces ustedes tienen que, para ver esta forma, porque como les dije, el paso 1 es entender la región, tienen que saber cuál es la forma de su función cardioide, porque se llama cardioide, vamos a ver el título. Y con esto cerramos. Cada vez que tengan una función cardioide, como les decía, varía con los ángulos. Y vamos a ver que, por ejemplo, ustedes lo evalúan en los ángulos representativos, ¿ya? 0, 45, pi medios, que sigue pi, 3 pi medios, y para qué 2 pi y 2 pi es 0, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, ya, cuando mi ángulo vale 0, recuerden, angularmente, mi ángulo vale 0, estoy acá. ¿Cuánto vale esto? Coseno vale 1, bueno, 1 se ya, vale 0, es como, ok, valía 0. Verticalmente vale 0. Estoy en el ángulo cuartos, que es 45. ¿Cuánto vale? Esto vale raíz de 2 medios por 1. Entonces arriba va a quedar 2 menos 2 raíz de 2 medios. Queda. Esto es raíz de 2 medios. Y acá eso vale 2. 2 menos 2 raíz de medios. Por el 2 afuera al final queda 2 menos raíz de 2. Y raíz de 2 es 1.14. Entonces 2 menos la cosa, y es como mayor que 1. Eso es importante, ¿ya? Como mayor que 1 va por X. Cuando mayor que 1, mayor que 0, menor que 1. Eso. Cuando vale pi medio, el coseno vale 0, entonces esto vale 2. Entonces estoy acá, a la altura 2. Cuando estoy en pi, coseno vale menos 1. Entonces 1 menos menos 1, 1 más 1, 2, 2 por 2, 4. Vale 4, pero estoy en pi. Entonces, ¿dónde lo grafico? Estoy en pi, y esta es una ecuación paramétrica. Significa que cambia en el espacio. Si estoy en pi, ¿dónde pongo el 4? En pi. Ahí, vale 4. Angularmente, porque es un radio. No sé si lo captan. Un radio. En 45 grados, valgo el radio, eso que calculamos. Cuando valgo 90 grados, valgo ¿qué radio? Valgo 2. Cuando estoy en pi grados, sabían en verdad, valgo ¿qué radio? 4. Y cuando estoy en abajo 70, el coseno vale 0, así que vuelvo a valer 2. Y así ustedes pueden seguir evaluando. No, en verdad sería menos 2. Y si ustedes evalúan y unen después estos puntitos, les va a dar una cosa así. Es como un corazón. Y todas las funciones paramétricas tienen estas formas como de corazones, y según yo por eso le dicen cardioide, o sea, eso es como lo que toda la gente dice. Entonces, esa es la primera región y la otra es simplemente un círculo. ¿Ya? Y lo desafiante de este problema era entender eso y ver cómo calculo eso. Y como esto está en coordenadas cilíndricas, lo único que tienen que hacer es usar esta cosa, que es de un ángulo a otro, y es la función al cuadrado. Esa discusión queda para después, porque ya me pasó un poquito, pero denle una vuelta a eso, porque es súper importante. Esa noción aparece en Meta, aparece en CBB, entonces piénselo harto, y al final del día solo calculamos la integral, solo que un poco más entretenido. Eso que les vaya muy bien, porque